Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Encantado. usted bien por atendernos. Bueno, ¿cuál es su evaluación preliminar respecto a estas nuevas medidas, estas nuevas modificaciones que se han hecho desde el gobierno respecto a las medidas de bioseguridad? Por ejemplo, ya no usar doble mascarilla en establecimientos públicos, salvo que se tenga una mascarilla KN95, el tema de los pediluvios, el tomado de temperatura, hay una serie de modificaciones. ¿Cómo las evalúa usted? En materia de bioseguridad, existen protocolos que se han establecido en base a evidencia científica para evaluar costo, beneficio y efectividad. Y entonces, después de 2 años, entendiendo que el contagio de SARS-CoV es a través de aerosol, hay medidas que funcionan y medidas que no, de tal forma de que esta actualización era necesaria y se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Bajo ese concepto de que el aerosol es distinto a un contacto por gotículas de agua, esta actualización se ha hecho necesaria, pero es importante que se informe adecuadamente y que pues la población comprenda y use y respete estas normas, porque es un respeto a normas establecidas. Claro, por ejemplo, el tema del transporte público, hemos estado viendo reportes de nuestros compañeros en que en algunos casos se está exigiendo el uso del protector facial, de la mascarilla facial. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se ha anunciado que esto podría ser más bien recomendable, no necesariamente obligatorio. La norma expresa y dice que es recomendable, pero es una medida que no genera mayor efectividad en el control de contagio bajo ningún aspecto, porque lo único que se establece hasta este momento como una medida efectiva es el uso de las mascarillas adecuadas, la mascarilla que cubre la nariz y la boca. El protector facial no cubre este control del aerosol, porque el aerosol no es un chorro de gotículas de agua que vienen hacia ti. El aerosol es una suspensión que está en ambientes cerrados sin ventilación. Bajo la noticia que pasaban hace unos minutos de que había aglomeración para ingresar a un bus, ahí se rompen todas las medidas y eso es algo que hay que revisar qué hacer en el transporte público. Entonces, a exigir medidas como el protector facial, que no generan efectividad para este control de contagio, intentemos adaptar y ser flexibles medidas que puedan ser importantes. Ahora, usted ventilación de los buses parece ser la clave, Jorge, discúlpame, pero si algo es importante en el transporte público, es la ventilación. Las ventanas deben estar abiertas. Eso debe ser. Si hay un inspector que debe hacer un trabajo, no debe ser controlar las caretas sociales, debe ser que todas las ventanas estén abiertas. Justo en ese sentido, mi siguiente pregunta, usted mencionaba el tema, por ejemplo, del transporte público, ¿no? Respecto a esto, ¿qué otras medidas se podrían tomar fuera de que usted señala que el protector facial en realidad no ayuda en gran medida para poder de alguna manera evitar contagios por COVID-19, si es por no decir nada, ¿no? El tema de la ventilación, ¿qué otras cosas más se podrían aplicar en ese sentido, ¿no? Porque estos se convierten en focos latentes de contagio finalmente, ¿no? Las imágenes están ahí. El distanciamiento social es un concepto teórico abstracto que hay que aplicar a una realidad. Esta no es del primer mundo, la del Perú, la de Lima, la de nuestro país, es que no tenemos un sistema de transporte decente, es este el transporte que acaban de mostrar, y entonces ante la falta de transporte las personas van a aglomerarse para intentar subir, porque si no subes ese bus no llegas al trabajo, eso es evidente. Como sociedad necesitamos organizar en ese contexto de realidad y decir, ¿qué hago para que no se aglomere la gente? ¿Pongo más buses? No hay más buses. ¿Qué hacer? Horarios escalonados, por ejemplo, en horario de trabajo. Que no se ingrese todos a las 8, que se ingrese a las 6, 6 y media, 7, 7 y media, hasta las 10 de la mañana y se corra, de tal manera que en estos puntos de acopio de transporte donde las personas suben no haya esta aglomeración y los buses de cierta forma viajen con cierta flexibilidad en cuanto a aforo, porque es evidente que la realidad nos va a ganar. Si todos ingresamos a las 8 de la mañana al trabajo, los buses van a viajar como lo han hecho antes de COVID y lo están haciendo ahora. Ahora, el tema, por ejemplo, de las medidas que tienen que ver con los establecimientos públicos, ¿no? Por ejemplo, centros comerciales, los cines, ¿no? Que ahora se permite tomar alimentos al interior de estos establecimientos. ¿Cómo lo evalúa usted? Necesitamos comprender si el distanciamiento es un contexto abstracto para que se adapte a cada realidad. Seguir entendiendo que el aerosol es el principal mecanismo. ¿Cómo ingresa el aerosol hacia el ser humano? Por la nariz y la boca.
Si yo estoy en un ambiente cerrado, sin ventilación, el riesgo es enorme. Por lo tanto, yo debo ser responsable. El cine es una actividad no esencial, ¿sí? Yo entiendo que es una actividad económica con importancia, pero hay que evaluar si es esencial o no para mí. Hoy hay un ligero incremento de contagios. Ok, es imprescindible, voy a ir porque necesito, porque para mi salud emocional es importante el cine, pues tendré que ir y usar permanentemente mis mascarillas. Si eso es válido para todos estos lugares que son cerrados sin o con poca ventilación. Si la sociedad empieza a comprender que debo acudir a estos lugares con poca ventilación o sin ventilación, pero debo usar permanentemente las mascarillas adecuadas, vamos a empezar a colaborar en este control. El consumo de alimentos al interior de los cines, por ejemplo, ¿le parece equivocado que se haya liberado esto? Sí, personalmente sí. Y he sido muy crítico con esa medida porque es la tormenta perfecta, porque claro, tienes espacio cerrado, aglomerado, aerosol. Si hay una persona con contagio va a generar el aerosol con SARS-CoV-2, tú estás sin mascarilla, respiras y te contagias. Esa es la tormenta perfecta. Y estamos hablando solamente de cines, estamos hablando también, por ejemplo, de gimnasios, ¿no? Que son espacios también cerrados, en fin, con alto, digamos, movimiento físico, y esto también genera aerosoles, pues, por la misma actividad física. Correcto. Por eso, Jorge, necesitamos adaptarnos y ser flexibles. Los gimnasios podrían funcionar en espacios abiertos, ventilados. Y la clave parece ser, eso lo dicen los institutos especializados en el mundo, si tú logras ventilar un ambiente adecuadamente, empiezas a controlar la cantidad del aerosol contaminado en un ambiente. Y es ahí como la sociedad tiene que aprender a convivir, no es que dejemos de vivir. Claro. Necesitamos aprender a convivir con este virus que va a estar por un buen tiempo. Ahora, la situación del retorno presencial a los colegios, a las universidades. Se ha hablado mucho de esto en las últimas semanas. Hay una serie de críticas respecto a por qué no se abren o se empieza de manera progresiva con las clases escolares. Ha habido una afectación terrible. Probablemente en varios años eso se tenga que superar por esa generación de niños y adolescentes que han perdido clases de manera presencial y todo lo que conlleva a esto. Y la gran pregunta es, ¿por qué se abren una serie de actividades como, por ejemplo, no sé, ya que estamos hablando de los cines, gimnasios, otras actividades, y no, finalmente se abren las escuelas, aunque sea de manera progresiva? Jorge, porque en nuestro país no priorizamos las actividades que sí deben ser. La educación es una actividad fundamental de la sociedad para el desarrollo de los seres humanos. Y entonces cuando tú priorizas actividades no esenciales en este contexto de crisis sanitaria y no la educación, vamos por el camino equivocado, porque además si vamos a la reflexión técnica, ¿qué tan riesgoso es que yo me contagie en un salón de clases donde debería haber ventilación? Después de 2 años, todas las aulas deberían tener ventanas muy grandes para generar buena ventilación y puertas abiertas. El riesgo de contagio en un aula de clases es menor, pero si yo como colegio además, que es lo que han hecho los colegios que hoy funcionan, se adaptan para que haya muchas actividades de orden, no solo deportivo, sino de orden de clases, en espacios libres, el riesgo es enormemente menor comparado con todas las demás sociedades, actividades. ¿Se conocen algunos resultados respecto a este grupo de colegios que habían retomado ya las clases, por lo menos semipresenciales? ¿Hay alguna data respecto a eso? ¿Se conoce o no? Sí, no solo estos 16 colegios del piloto de Lima, sino hay decenas de colegios a nivel nacional que están funcionando desde julio, y lo que yo te puedo decir en primera persona es de haber visitado varios de estos colegios pilotos de Lima y realmente están funcionando. O sea, la clave no es decir hay un positivo, la clave es que se detectan permanentemente, porque vamos a tener permanentemente positivos, pero estos colegios han detectado rápidamente los positivos, los han aislado, han hecho rastreo de contactos y están funcionando. Tenemos casi 2 meses que los pilotos en Lima, si bien es cierto tienen ciertas características estos colegios, pero son adaptables y extrapolables a los demás colegios. Ya después de 60 días, si te dice que este piloto funcionó, ¿por qué no se aperturan? Claro, habrá interrogantes como, ¿y el transporte?
¿Y cómo hacemos con los demás chicos? Porque finalmente lo que importa son los chicos que menos tienen de los colegios públicos. Y es por ellos que hay que pedir, porque además son los que han perdido mucho más porque no tenían conectividad, no tenían computadoras, no tenían facilidades para intentar tener un desarrollo cognitivo, que es lo mínimo que podríamos intentar recuperar y bajo eso. Entonces, digamos, la línea de acción debería ser, por lo menos en el tema de los colegios, con las experiencias que tenemos no solamente aquí en Lima y Callao, sino también en las regiones de nuestro país, en todo este tiempo, es marcar una línea de acción, ¿no? Por ejemplo, se llega al colegio, se observan los grupos, se detecta posibles, eventuales casos de contagio, se trata de frenar un pequeño brote en estos espacios y luego se continúa. Debería funcionar así, digamos. Esa es la clave como ha funcionado en el mundo, porque la evidencia científica y la no se puede parar, de la... o sea, no se puede seguir parando esta situación. No. Y eso te ha demostrado la realidad que está funcionando en el mundo, en la región. Entonces necesitamos hacer eso, se llama vigilancia epidemiológica, eso tiene que inclusive fortalecerse, pero necesitamos no pensar, como dice la Premier, para el próximo año, por una razón. Estos colegios grandes necesitan empezar en su realidad, que después estos son estos 2 meses de noviembre y diciembre, adapten todas las condiciones en vivo con los chicos asistiendo para que cuando llegue marzo, de ser el caso, hayamos hecho cada uno nuestro propio piloto y funcione, porque nadie asegura que en marzo no haya contagios. Podríamos estar en un pico de ola de contagios y que postergamos un año más el inicio escolar. Claro, yo creo que ahí eso sería un fracaso. E injusto, sobre todo. Inaceptable e injusto para los miles de jóvenes y adolescentes, bueno, niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando de educación tanto escolar como también universitaria, que han perdido prácticamente 2 años, no solamente de clases, sino también de una interacción que enriquece el desarrollo emocional, psicológico de toda persona. Señor Neira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Jorge, encantado. Que tenga buen día. Un abrazo. Muy Omar amable. Neira, médico Gracias. en salud pública. Son las